¿Y si te dijera que Google está creando una IA para curar todas las enfermedades? Sí, todas. Y que Eminem ha demandado a Meta por usar su cara en un anuncio en Facebook que él nunca grabó. Esta semana las noticias son brutales. Y es que Meta paga 100 millones por cerebros humanos. Amazon lanza una IA que crea vídeos y combate ciberataques. Y OpenAI entra en guerra contra la IA de TikTok, bajando sus precios al mínimo. Además, Pinterest convierte tus fotos en tiendas interactivas. Apple rediseña todo con una IA que piensa diferente. Y hasta los cuadros del siglo XVII se restauran con pegatinas inteligentes. Y mientras Snapchat lanza sus nuevas gafas de realidad aumentada. Y Europa dice no a prohibir las redes a los menores. Soy JJ Priego, esto es Easy Promos TV y aquí tienes las últimas novedades que debes saber para no quedarte atrás. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. La IA que quiere curarlo todo. Imagina un mundo donde el cáncer, el Alzheimer o la diabetes ya no sean incurables. No es ciencia ficción, es el plan real de Google DeepMind. Su cofundador, Demis Hassabis, ha revelado que están desarrollando una inteligencia artificial tan avanzada que podría curar todas las enfermedades humanas. Hassabis explicó que esta IA no será como ChatGPT o Gemini. Irá mucho más allá. No solo responderá a preguntas, sino que razonará, aprenderá y conectará conocimientos médicos como ningún ser humano podría hacerlo. El objetivo es que esta supermente digital analice datos genéticos, patrones moleculares y síntomas clínicos en tiempo real para encontrar curas más rápidas y precisas que cualquier laboratorio actual. Y no es solo teoría, ya han empezado a entrenarla con millones de casos médicos reales. Y los próximos 10 años serán clave. Si lo consiguen, podríamos estar a las puertas de una era donde enfermar sea opcional. ¿Lo conseguirán? ¿Estamos preparados para confiar en una IA médica? ¿Tú lo harías? Eminem contra Facebook, el juicio más viral de Internet. Imagina que estás escuchando un temazo en Spotify, lo compartes con tus amigos y resulta que no existe el artista. Así está el mundo ahora mismo. Millones de canciones están hechas por inteligencia artificial, con voces clonadas, letras generadas y sin un solo humano detrás. Y entre todo este caos aparece Eminem. El rapero ha puesto una demanda explosiva contra Facebook por usar su rostro en un anuncio generado con IA. Nunca grabó ese spot, nunca dio permiso y aún así lo ves hablando y moviéndose como si fuera él. ¿La culpa? Pues un deepfake creado por terceros, que se viralizó en redes. Meta dice que fue un error, pero Eminem ha encendido la mecha. Esta batalla legal podría cambiarlo todo, desde la forma en que se protege la identidad de los artistas hasta cómo se etiqueta la música generada por IA. Ha pedido una indemnización millonaria y se ha convertido en la voz de muchos artistas que temen ver su imagen usada sin control. En plena era de la inteligencia artificial, esta batalla legal tiene todo para volverse viral. Famosos, IA, ética y mucho dinero en juego. Meta compra cerebros y no es broma. ¿100 millones por tu cabeza? Meta los paga. Mark Zuckerberg no quiere quedarse atrás en la guerra de la IA. Y su nueva estrategia no es solo comprar empresas, sino cerebros. Acaba de invertir $13.000 millones en Scale AI, la joya del etiquetado de datos. Y ha fichado a su joven fundador para crear un laboratorio de superinteligencia que da miedo. Pero eso no es todo, ya que Meta también está pagando sueldos de hasta $100 millones a expertos en IA para que dejen a Google, OpenAI y Anthropic. ¿El objetivo? Pues crear una IA general que piense como un humano o mejor. Y si no hay datos suficientes para entrenarla, los inventarán, ya que contratarán humanos para enseñarle a razonar con técnicas como el refuerzo con retroalimentación humana. Una técnica clave para entrenar inteligencias artificiales avanzadas cuando los datos disponibles ya no son suficientes o de calidad cuestionable. En lugar de solo usar texto de Internet o bases de datos existentes, el modelo aprende a partir de las correcciones, preferencias y juicios de humanos reales. Porque sí, la IA ya no se entrena sola, necesita nuestro cerebro. Amazon inunda Internet con anuncios creados por IA. ¿Y si tu próximo anuncio favorito no lo hiciera una persona, sino una IA? Amazon acaba de dar un paso gigante hacia el futuro del marketing.
ha lanzado oficialmente su Video Generator, una herramienta gratuita que crea anuncios en menos de 5 minutos usando inteligencia artificial. Basta con una imagen del producto y listo. La IA genera hasta 6 clips con humanos, mascotas, música y escenas conectadas. Y algunos son tan realistas que ni los notarías como falsos. Pero esto no va solo de vender mejor. En paralelo, Amazon está usando IA para protegernos de amenazas digitales con agentes capaces de detectar ataques informáticos antes de que ocurran. Literalmente, simulan al hacker y al defensor y aprenden de sí mismos. Algunos expertos dicen que estos agentes ya responden más rápido que cualquier humano. Mientras tanto, Amazon también construye nuevos centros de datos alimentados por energía nuclear con una inversión de 20.000 millones de dólares para alimentar toda esta potencia de IA. ¡Tremendo! Guerra de IAs, alta gama a precio low cost. Y si te dijera que dos de las grandes potencias de la IA están tirando los precios y subiendo la calidad al máximo, prepárate. OpenAI y ByteDance, sí, la matriz de TikTok, han declarado la guerra total por dominar el futuro de la inteligencia artificial. Y es que OpenAI ha bajado un 80% el precio de su modelo más potente, el GPT-4 Omni, dejándolo en solo $2 por millón de tokens. Pero no han recortado rendimiento, ¿no? Sigue siendo una bestia. El objetivo está claro: multiplicar los usuarios de pago y conquistar el mercado con poder y con descuentos. Pero desde China, ByteDance ha contraatacado con Duobao 1.6, una IA que no solo entiende texto, imágenes y comandos gráficos, sino que resuelve problemas complejos, razona como un humano y cuesta una tercera parte que la versión anterior. Y si además quieres vídeos, pues Seedance 1.0 Pro genera animaciones de alta calidad. La batalla está servida. Silicon Valley contra Beijing. La IA ya no es exclusiva, es rápida, barata y está en tus manos. Tu estilista ahora es la IA de Pinterest. ¿Te imaginas ver un outfit y comprarlo todo con un solo toque? Pues Pinterest lo ha hecho real. Y sí, es adictivo. La plataforma acaba de lanzar una función de inteligencia artificial que convierte cualquier look en un collage interactivo totalmente comprable. Si ves una chaqueta, unos zapatos o un bolso en una foto callejera, la IA lo detecta, lo analiza y te sugiere 5 versiones iguales al instante. Y ya puedes añadirlas al carrito. Pero esto va más allá, ya que Pinterest ahora no solo te inspira, te vende directamente lo que ves y lo que imaginas. Y es que la IA aprende tu estilo, colores favoritos, marcas top y te monta un tablero de estilo personalizado que parecen diseñado por tu estilista digital. Y todo desde una foto. Y por si fuera poco, en Pinterest también han añadido etiquetas para identificar el contenido generado por IA. ¿Una modelo que no existe? ¿Un look inventado? Pues tranquilo, ahora lo sabrás. ¿Te gusta este nuevo enfoque de Pinterest? Máscaras digitales, restaurar cuadros con IA. ¿Y si te dijera que una máscara digital puede resucitar un cuadro del siglo XVII? No es magia, es tecnología pura. Un grupo de científicos del MIT ha creado una calcomanía con IA que revive pinturas antiguas sin tocar ni una sola pincelada. ¿Pero cómo funciona? Pues detecta con sensores el estilo, color y textura del lienzo dañado y proyecta sobre él la imagen restaurada. Y así reconstruye lo perdido sin tocar lo original, como un Photoshop en vivo pero sobre el lienzo real. Esta revolución nació como respuesta a errores humanos en restauraciones clásicas. Sí, estamos mirando al Ecce Homo de Borja, pero ahora museos de todo el mundo quieren este parche mágico. La razón, pues, es rápido, reversible y respeta la obra original como nunca antes. Y los resultados en obras del barroco han dejado a los expertos sin palabras. Y no hablamos del futuro, ya se está usando. Mola, ¿no? Apple reinventa sus sistemas y lanza una IA que piensa diferente. Apple quiere cambiar, pero a su ritmo. Esta vez, no con un nuevo iPhone, no, sino con una revolución silenciosa que puede cambiar para siempre cómo usamos nuestros dispositivos. En su última conferencia para desarrolladores, la compañía presentó el rediseño más radical de todos sus sistemas operativos desde 2013 y una nueva inteligencia artificial que no compite, sino que propone otra forma de pensar. Mientras Google, Microsoft
y OpenAI compiten por ver quién tiene la IA más rápida o poderosa, Apple se desmarca con una IA más intuitiva, más transparente, literal y metafóricamente, y enfocada en facilitar la vida diaria. Con Apple Intelligence, la empresa pretende ayudarte a ser más eficiente, sin molestar, sin saturar, desde llamadas traducidas en vivo hasta widgets flotantes, sugerencias de rutas personalizadas y traducción de canciones con pronunciación incluida. Todo está pensado para integrarse sin que lo notes. Y el nuevo diseño Liquid Glass parece salido de una película de ciencia ficción. Apps, botones e iconos aparecen solo cuando los necesitas. Apple ha creado su propio camino en la carrera por la IA. No es la más ruidosa, ni la mejor quizás, puede ser, pero tal vez sea la que mejor nos entienda. Lo iremos viendo. Europa dice no a prohibir redes a los menores. Francia y España querían prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, pero Europa les ha dicho que no. La Unión Europea acaba de bloquear la propuesta que pretendía restringir el acceso a plataformas como TikTok, Instagram o YouTube a todos los menores de edad, sin importar el consentimiento de los padres. La propuesta, impulsada por Francia con el apoyo de España, planteaba un sistema de verificación de edad muy estricto y obligatorio en toda la UE. Pero el Consejo Europeo la ha tumbado. La razón, pues invade derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información. La decisión ha generado un debate candente. ¿Se debe proteger a los menores con leyes duras o educarlos en el uso responsable? ¿Prohibir es la solución o solo un parche? ¿Tú qué piensas? Snapchat saca sus nuevas gafas de realidad aumentada. Snapchat se la juega con sus gafas, mientras todos miran a Apple y Meta. Snapchat se lanza al futuro con unas gafas inteligentes de realidad aumentada que podrían cambiar cómo usamos la cámara y cómo vemos el mundo. Sí, las Spectacles 5 ya están en marcha y prometen integrar IA, realidad aumentada y diseño compacto, todo en un solo accesorio. ¿El objetivo? Pues que puedas grabar, interactuar y crear sin tocar el móvil. Con estas gafas, Snapchat quiere revolucionar su plataforma, permitir que veas filtros, mensajes e información digital sobrepuesta al mundo real. Es decir, convertir tus ojos en la próxima pantalla. Meta lleva años intentando lo mismo con sus Ray-Ban Meta y Apple con sus Vision Pro, pero lo de Snap es diferente, ya que ellos apuntan al usuario joven, creativo y urbano, el mismo que ya adora los filtros y efectos virales. ¿Podrá una app que nació como un chat de fotos conquistar el hardware del futuro? Y bueno, y sin bromeros, hasta aquí las noticias que están marcando el presente y el futuro. Hoy hemos visto cómo Google busca curar todas las enfermedades con IA, mientras Eminem demanda a Facebook por un deepfake. Meta compra cerebros. Pinterest convierte looks en compras. Y OpenAI y ByteDance bajan precios para liderar la IA. Apple rediseña sus sistemas. Amazon crea anuncios con IA y hasta los cuadros antiguos se pueden restaurar. Europa dice no a prohibir redes a menores. Y Snapchat lanza gafas que podrían cambiarlo todo. Y si todo esto te parece increíble, prepárate porque la tecnología no frena. Suscríbete, activa la campanita y comparte este vídeo con quien no se lo pueda perder. Y un buen like, que eso nos ayuda muchísimo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué IA te flipa más? ¿Y cuál te da escalofríos? Y recuerda, pásate por easypromosapp.com para encontrar las mejores herramientas que te ayuden a destacar en este nuevo mundo digital. Nos vemos en el próximo vídeo. Mil gracias por estar ahí.